Y a esta hora saludamos con Fausto Ortiz, exministro de Finanzas. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido. ¿Me escucha bien, economista? ¿Cómo está, Yane? Buenos días, gracias. Sí, ahora sí. Economista, sí, quisiera una primera evaluación general muy corta de cómo ve usted el proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional. Se demoraron, pero pues ya tenemos algo en concreto enfrente para poder analizarlo. ¿Cuál es su primera visión? Claro, lo importante acá es que tiene la firma de Martínez, ¿no? El ministro Richard Martínez ha incorporado ahí cosas que son claramente de su cosecha, digamos, ¿no? Por ejemplo, eliminarle el 12% a los seguros médicos de salud, que era esa línea con lo que el presidente de la República señalaba, el tratar de hacer un ajuste fiscal fuerte antes que pensar en aumentar impuestos, eso es correcto, también va alineado a lo que él en algún momento también lo comentaba antes de su función pública. Luego, quitarle la posibilidad a que el Banco Central siga financiando al gobierno en esta irresponsabilidad que le costó al Banco Central perder liquidez de sus reservas internacionales por aproximadamente 7.000 millones de dólares y haber aceptado, tolerado recibir en pago por unos bonos las acciones de la banca pública, que no las puede vender solamente al Ministerio de Finanzas. Eso va encaminado, orientado a apretar un poco más fuerte la camisa de fuerzas llamada dolarización, que arrancó en el año 2000 y que se aflojó unos cuantos botones en los últimos periodos del gobierno anterior. Y el proyecto de ley lo que hace es corregir aquello, quitarle la posibilidad de que el Estado eche mano al Banco Central después que agotó completamente la liquidez del Seguro Social. Esa firma es importante, ese es lo que Martínez ha incorporado y creo que es positivo para el tema fiscal. Ahora, en torno a la reducción del gasto fiscal, ¿cómo ve usted las medidas que se han implementado, que se quieren implementar a través de este proyecto para poder lograrlo? Hay sectores que lo ven todavía un poco tibios, que quisieran que sea un poco más agresivo. El ministro dijo ayer que no se puede hacer las cosas tan agresivamente, sino poco a poco. Pero no sé, eso versus, digamos, la urgencia en la que estamos, no sé si nos da tiempo para esperar o hacer las cosas poco a poco. ¿Cómo lo ve usted? Sí, aquí hay que estar claro en una cosa. El presupuesto del Estado de 2018, la Asamblea aprobó lo que el Ministerio de Finanzas le presentó, que era un déficit fiscal para este año de 4.000 millones de dólares. El presidente de la República, en su discurso del año, del 24 de mayo, indicaba que se encontraron con sorpresas, hay números que se los han cambiado, cosas que las han escrito mal, y una de las cosas es el tema fiscal. El Ministerio de Finanzas el día de hoy dice que el déficit fiscal esperado en el 2018 va a estar como en 4.300 millones de dólares. Pero cuando uno hace los ajustes correspondientes al tema fiscal, al tema de presupuesto general del Estado, en realidad ese déficit fiscal, antes de las medidas económicas, está más cerca de 8.000 millones que de 4.000. Por lo tanto, el ministro Martínez, en el arranque de su gestión, tiene que lidiar con un déficit fiscal cercano a 8.000 millones de dólares o con lo que sea cercano a 8% del Producto Interno Bruto. Quiere decir entonces que para llegar a la meta de 6%, que es la meta de este año al final de 2018, tiene que hacer un ajuste fuerte. Y tan fuerte es el compromiso que se demuestra en la ley, que dice que en 3 años tiene que reducir casi 5.000 millones de dólares el déficit fiscal. Y hay un elemento en medio que le pone más presión, que es que el próximo año entra el 40% de las pensiones del Seguro Social como gasto corriente, con lo cual el esfuerzo se le vuelve a poner duro el ajuste para el año 2019. Pero lo cual, ¿qué quiere decir ese ajuste? ¿Hacia dónde va a estar enfocado? Porque, pues, a ver, yo pienso que las cosas tienen que, en medio del cambio que se ha ofrecido, tienen que ser transparentes. Obviamente eso podría tener un costo político que habría que manejarlo, que me imagino que tendrán que manejarlo, pero hay que decirle la verdad al país, a las industrias, a los exportadores, ¿dónde va a estar ese ajuste para poder, digamos, reducir ese gasto fiscal que ya se ha vuelto casi inmanejable? 8 puntos del PIB es algo que ya no se puede manejar. Así es. En el primer año, en este año, con la remisión quizás logren recuperar una liquidez importante en impuestos, ojalá que sea cercana a 1.000 millones de dólares, lo cual va corrigiendo un poco los malos números del año anterior. Por el lado del gasto, el gobierno tendrá que ver qué proyectos son importantes mantenerlos y cuáles proyectos puede empezar a diferir para un poco los años
posteriores. El recorte en el gasto corriente también va a ser importante, que el gobierno vaya trabajando en algo más que reducir ciertos partidas. Hay que hacer un esfuerzo en donde todo sume para tratar de bajar gasto corriente, algo de gasto capital y también una mejora en el tema tributario. En esta primera etapa, muy clara, sin recurrir a incrementar impuestos. Pero una segunda etapa para enfrentar el 2019 nos va a tocar pensar cómo compensamos el ingreso del gasto del Seguro Social, estos 1.500 millones de dólares, y quizás utilizar la salida el impuesto a serie de divisas, que hay que sacarlo, y quizás tengamos que compensarlo con algún otro tipo de impuesto que sea menos dañino que ese impuesto de salida de divisas. Pero ahora la pregunta es, bueno, los compromisos están claros y hay algunos otros que ya los vamos a ir analizando. Pero, por ejemplo, para pagar el dinero que le deben al Seguro Social, es decir, devolverle ese 40% que el gobierno anterior le mermó al Seguro Social en el tema de pensiones, ¿de dónde va a sacar el dinero? Con 8.000 millones de dólares de déficit fiscal, que es un reto grande para poder controlar, ¿de dónde sacar dinero extra para poder cumplir con el Seguro Social, por ejemplo? Ahí es donde se ve, o aumentan los impuestos o recortan mucho más del gasto, que quiere decir que ahí puede haber pues también cosas que pueden ser un poco más impopulares. No sé cómo lo ve usted. Claro, usted le preguntaba a la ministra García en la entrevista previa el tema de las alianzas público-privadas y ella respondía correctamente que la alianza público-privada tiene como objetivo que el sector privado entre y participe. En aquello que el gobierno no puede gastar, el sector privado entre y tome la posta. Entonces, en la medida que los 8.000 millones de dólares de gasto, capital e inversión pueda lograrse compensar quizás unos 1.000 millones en el año actual o quizás 2.000 millones en el año siguiente, donde el sector privado diga, esa carretera no gastes tú, la voy a hacer yo, vamos a hacerla compartida la responsabilidad, donde el sector privado puede poner recursos, le puede permitir al gobierno disminuir esos recursos de gasto para poder pensar en achicar el tema del déficit fiscal. Es decir, le tocará al gobierno ser ingenioso por el lado del gasto y no muy facilista por el lado de los ingresos. Ese es un poco el compromiso que esperamos para que el ministro Martínez pueda arrancar. Primero, que se esfuerce en el recorte del gasto, que es lo que está planteando, y luego ojalá veamos el esfuerzo del gobierno y podamos soportar, tolerar un incremento pequeño en el lado impositivo si fuera necesario, si la economía no termina de reaccionar en el corto plazo. En este objetivo de reactivar la economía, ¿cómo ve usted los incentivos tributarios? Ya hablamos de la remisión, pero también hay algo sobre anticipo impuesto a la renta, IVA y también sobre el ISD. ¿Son suficientes para reactivar? Es que, mira el error en las leyes anteriores para un poco la parte dogmática, ¿no? Dar incentivos para que la población del país, que no sea Quito y Guayaquil, puedan invertir y le daban 5 años, ¿no? Ahora el gobierno está ampliando la barrera a 10 años. Y lo otro que es más importante es que también pueda participar en esa inversión si lo haces en Quito y Guayaquil, quizás no 10 años, pero sí a 8. Y también muy importante es que le están diciendo, si usted ya tiene una empresa constituida, no necesita hacer otra empresa para ganar el beneficio. Puede hacer la inversión en la misma empresa. Y lo otro, quizás el paraguas aquello, es el entorno de la confianza. En los dos ministros anteriores teníamos ciertas incertidumbres, ciertas dudas que se iba a alinear un poco con el sector empresarial a dar apoyo. Con Martínez no hay duda. Es claro que el mensaje es, va a controlar la parte fiscal y va a apoyar el sector empresarial. Por lo tanto, es una apuesta positiva del sector empresarial ecuatoriano que puede decir, yo apuesto a traer mis recursos, en el pasado los pude haber enviado lícitamente al exterior, puedo traerlos de vuelta, o mi utilidad de este año puedo volverla a invertir en el país. Ahora, el empresario no solamente necesita incentivos tributarios, sino también necesita que el consumidor tenga la liquidez, el dinero, el incentivo también para poder comprarle. Si no, no va a poder tener el retorno que espera de ampliar sus empresas, por ejemplo. También las facilidades para poder exportar, en el caso de que sea una empresa de exportación. Pero ¿cómo ve usted esto? El gobierno va a disminuir el gasto público y durante los últimos años de ese crecimiento económico, al que se refirió también la ministra de Industrias, ha estado dependiendo del consumo. Y si reducen el gasto público, a lo que se va a golpear principalmente es al consumo. ¿Cuál pasaría a ser o cuál debería ser el nuevo motor de la economía? ¿O qué podría pasar ahí? Yo veo también que puede haber una recesión. Claro, es que pensemos por un momento en el crédito, ¿no? Si uno piensa que la dolarización sale más fuerte luego del paquete
medidas, el programa económico que están presentando, uno podría decir, la banca que tiene más de 39.000 millones en captaciones y que ha colocado quizás 36.000 millones en crédito y que tiene en el encaje bancario más de 1.500 millones de excedente en el encaje bancario, la banca puede decir, ok, voy a volver a colocar crédito a largo plazo. La gente que tiene más de 15.000 millones en efectivo fuera del sistema financiero, en una liquidez en efectivo, que al menos así lo mide el Banco Central, puede volver a decir, voy a poner mi plata en la banca para que la banca a su vez pueda colocar crédito a los empresarios. Entonces, hay una suerte de reactivación posible a través del tema del crédito. En el arranque del gobierno de Correa, ya por el 2007-2008, la banca crecía a niveles del 25%, 28% en promedio. El año pasado la banca creció quizás en 10%. Ese ritmo de crecimiento podría ser mucho más fuerte ahora, porque uno también puede chequear lo siguiente. El riesgo país, cuando entraba Martínez, estaba en 780 puntos. El riesgo país hoy día quizás esté por debajo de 650 puntos. Cuando Ecuador vuelva a colocar mercados internacionales, ojalá lo haga cuando el riesgo país esté por debajo de 450 puntos, que es el nivel más bajo que encontró en este año. Por lo tanto, las condiciones van cambiando, los elementos existen ahí a través del crédito, una reactivación económica por el lado del crédito para poder compensar la inversión que el gobierno no puede hacer por el gasto público que no debe incrementar el déficit fiscal. Exministro, muchísimas gracias, economista, por estar esta mañana con nosotros. Ya se nos voló el tiempo, pero le agradezco mucho por sus aportes.